Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Con el gusto de saludarles de nuevo. Vamos a comenzar con una clase más de esto que es la educación ambiental y la agricultura familiar para todos ustedes, pero principalmente para las personas que se van desarrollando, que en este caso son sus hijos. Haremos una pequeña introducción, un pequeño recordatorio de la clase anterior, que ahora tendremos 2 sesiones a la semana. Las sesiones serán de manera teórica y de manera práctica. Comenzaremos con la cuestión teórica, ya que pues es necesario que desarrollemos ciertos conceptos para entender el desarrollo de lo que estamos haciendo. Y bueno, ahorita vamos a recordar que la clase pasada teníamos por ahí en la parte práctica, que también es importante y se llevará a cabo en estas sesiones, un requerimiento para realizar un experimento en casa. Este experimento nos va a llevar a conocer un proceso dentro de la interacción de la naturaleza con la tierra para que pueda existir un nuevo ser o un nuevo ser vivo o una nueva planta. Eh, el día de hoy lo vamos a ver. Recuerden que nosotros podemos hacer la reproducción de diferentes tipos de plantas, existen muchas, y era por eso que teníamos que ver la parte física. Primero, la parte física, la parte de la temperatura, más o menos en dónde vamos a ubicarlo. En el caso de lo que eran los huertos, si ustedes tenían un espacio en el patio, si ustedes tenían una macetita o bien eh, en algún lugar donde se va a trasplantar. Pero bueno, eso es posterior. Ahorita incluso eso lo pueden seguir viendo. Pero lo importante de saber delimitar la parte de los factores físicos es porque siempre están interactuando las plantas, al igual que nosotros, con esa parte del ecosistema, que es otro de los temas que vamos a ver el día de hoy, la cuestión de la ecología. ¿Qué es la ecología? ¿En qué estudia eh, los ecosistemas? ¿Cómo es que podemos digerirlo y hacerlo padre para nuestros hijos? Muy bien, entonces retomando la segunda parte que habíamos encargado para esta clase, si no lo tienen por ahí para que de una vez vayan consiguiéndolo, porque va a ser necesario que ustedes hagan esta parte, aunque les decía si no gustan ponerlo, pues finalmente este experimento no les causará ningún problema, al contrario, les hará ver una parte positiva del desarrollo del ecosistema y bueno, cómo es que se reproducen las semillas. En este caso vamos a utilizar los granos. Y bien, es importante, como les decía, recalcar un principio dentro de este conocimiento. Por ahí les voy a estar pasando documentales con los cuales ustedes pueden ir desarrollando este tipo de temas de manera más científica y de manera más práctica. Sería bueno que por ahí ustedes tuvieran la oportunidad ahora de poderse sentar con sus hijos a ver este tipo de material y de este modo ir desarrollando la visión del contacto del hombre con la tierra y la importancia que esto tiene. Recordemos que es la ecología. La ecología es una ciencia que estudia el medio por el cual se desarrolla la vida, los ecosistemas y la interacción que existe entre el mundo vivo. Entonces, para esto tenemos un ecosistema. El ecosistema se basa precisamente en esto, otra vez, en ese medio que genera esa interacción, esa relación entre las partes vivas de este mundo y permite que generen relaciones, sistemas y un sinfín de cosas que nos mantienen ahora. Para esto es importante platicar de las eras geológicas.
Imagínense que para generar un ecosistema fue primero el agua. En esta tierra se dio como primer registro del el elemento agua, y cómo fue poblando alrededor de un periodo evolutivo donde pasaron por eras geológicas. La Tierra sufre de diferentes cambios geológicos. Incluso es padre, por ejemplo, interactuar con lo que fue la era de los dinosaurios. En este caso, para poder entender hasta dónde venimos a llegar y para poder entender la historia de la humanidad, es importante entender las eras primitivas, los instrumentos de labranza que ellos utilizaban y cómo estas técnicas de agricultura vienen desde hace muchísimo tiempo. No es algo nuevo, sino que nosotros hemos tecnificado un poco con la cuestión de la maquinaria, los software y eso, pero ¿cómo es que se conseguía el alimento? Eso es muy importante para aprender a valorar porque ahora desgraciadamente lo encontramos todo empaquetado o comprado y eso, pero hay una parte de la naturaleza en donde pues no se compra, no es empaquetado, sino simplemente te lo da si tú lo sabes trabajar. Y es por eso la importancia que les estamos aquí tratando de enseñar con este tipo de clips, este tipo de clases, para que entiendan la importancia de eso, de su ecosistema. Este ecosistema no puede funcionar sin árboles, sin agua, sin tierra. De hecho, no podríamos tener alimentos si no tuviéramos la tierra. Por ejemplo, el sol, la importancia del sol en las plantas, en la tierra, en los hombres, eh, pues nos lleva a tener que valorar esa parte, porque muchas veces no se tiene el conocimiento y se pierde la línea de mm, sentimiento y razón entre lo que es de manera innata. Y por ejemplo, de nuevo, volviendo al sol, entendíamos que ese sería el medio. Hablamos de la ecología y hablamos del ecosistema. Veamos el sol y la tierra. La interacción que hay entre el medio que es el sol, el medio que es la tierra y todos los elementos químicos y físicos que genera esta interacción y hace que se desarrolle la vida. Es por eso que las plantas germinan, es por eso que las plantas se desarrollan, debido al periodo fotosintético que esta interacción emite. Entonces, dentro del ecosistema nosotros somos beneficiarios. De alguna manera, nosotros no venimos a la Tierra de una manera gratuita, para nada. Nosotros tenemos que trabajar y al trabajo se le suma una serie de problemáticas que fuimos resolviendo a lo largo de la historia, como se los digo, hasta llegar ahora. Pero de que se tiene que seguir produciendo alimento, se tiene que seguir produciendo alimento. Y no solo eso, eh, atmósfera, el dióxido de carbono, seguir cuidando el agua, seguir tratando los ríos. Y ahora hay que tener una parte de enfoque importante ante este riesgo, este eminente riesgo que se está viviendo en la Tierra, que dejamos de pensar en el ecosistema y lo destruimos. Eso es algo que tiene que quedar muy claro y que está marcado. ¿Por qué? Porque se destruyen los lagos, porque se destruyen los bosques, porque se destruye la parte de la tierra sana. Y bueno, pues sucede que somos víctimas de esto y el desarrollo de la humanidad y el desarrollo de los ecosistemas pues se ve afectado. Ahora tenemos otro tipo de ecosistemas, otro tipo de atmósfera. Incluso es importante que los pequeños crean y ya piensen al respecto de el crecimiento en la formación con el contacto con la tierra y el cuidado de la vida, porque eso es bien importante. Nosotros vamos a ver que una planta tiene 3 meses, pero hay árboles que tienen 100 años, 150. Hay árboles muy grandes, entonces, al igual que animales de muchos años. Y todo eso es la interacción que también necesitan de lo mismo, del sol, de la tierra, del agua, para poder vivir. Entonces, es parte de nuestro ecosistema. En esta clase vamos a tocar esa parte del ecosistema y lo importante que es para que entendamos la biosfera, la biodiversidad y otro tipo de elementos que vamos a ver.
Para esta sesión de ahora, nosotros habíamos dicho que tenemos que traer unos vasitos para poder hacer un experimento. En este caso, yo reciclé un botecito de coca y lo corté. Aquí se puede realizar. Em, También tenemos los pequeños vasitos. Aquí también traje unos vasitos. Y por aquí pedimos semillas. Algunas semillas para que ustedes pudieran germinar. Bueno, en este caso, si no las tienen, no hay ningún problema. Van a su cocina. Regularmente hasta ahí las encontramos. Yo tengo frijoles. Voy a poner 3 vasos yo. Ustedes pueden poner uno, pueden poner dos, pueden poner tres, los que sean. Y tengo lentejas. Tengo lentejas. Estas lentejas son padrísimas porque ustedes la echan en el pasto y crece la lenteja. Y tengo maíz. Es base de la alimentación, el maíz, el frijol y la lenteja. Es importantísimo y las tenemos en el refri o luego las tenemos por ahí y podemos reproducirlas. Eso es lo importante, que nosotros entendamos y que enseñemos a nuestros hijos que esto es algo que va con la naturaleza, con el ciclo de la naturaleza, que es alimentarse. Ella te permite alimentarte, pero necesitas entender el ciclo natural para poder hacer una buena cosecha, hacer un buen almacenamiento y poder volver a resembrar. Y eso nunca termina. Es un principio muy bonito, porque si lo sabes hacer, pues nunca te terminas tu grano, ¿no? Entonces es importante y lo podemos hacer en la agricultura familiar de una manera muy bonita. ¿Por qué? Porque podemos hacer frijolitos, jotitos, porque podemos hacer lentejas, porque podemos hacer maíces en un pequeño espacio. Justamente este año allí en el grupo ETNI, nosotros estuvimos ya haciendo reforestaciones, arbolitos que, como les decía, me da mucho gusto porque cuando vayan al bosque Lázaro Cárdenas los pueden ver. Cada uno que sembró su árbol puede verlo. Yo los he ido a regar. También en la parte de los huertos, bonito el huerto, se nos llenó de frijol y teníamos acelga, teníamos calabaza, teníamos por ahí zanahorias. Entonces, en un pequeño espacio estábamos tratando de transmitir esta educación ambiental. Y la parte que me toca que les digo que es la agricultura familiar, pero no solamente esto, ¿no? Sino la parte también de el cuidado al ecosistema, el cuidado a la atmósfera, la biosfera, el buen tratado de el agua, el manejo de residuos sólidos, en fin, todas las técnicas de desarrollo sostenible, que es pues a lo que me dedico y que de alguna manera pues son las alternativas que estamos tratando de proponer para un mundo distinto, como les comentaba. Entonces, bueno, ya tenemos nuestras botellas, tenemos nuestros vasitos y vamos a continuar con el experimento. ¿Sí? Necesitamos también un poquito de agua. Yo aquí tengo un poquito de agua y algodón. ¿Sí? Importante tener a la mano los ingredientes para continuar. Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestros recipientes preparados con el alcohol. Aquí los voy a mostrar. Se le coloca el algodón adentro del envase para que cubra una parte y después vamos a depositar las semillas. Lo vamos a hacer aquí. En este caso, vamos a depositar las semillas. Queden en contacto con la humedad. ¿Sí? Si hace falta más algodón, lo vamos a incorporar. Dependiendo de la cantidad de semillas que ingrese, lo apisonamos un poquito y aquí ya tenemos, miren, podemos ver precisamente frijol. Ahora vamos a la lenteja. Y maíz. Muy bien. Entonces, después de que lo tenemos y lo pisonamos un poquito para que quedaran adentro,
Lo único que tenemos que hacer es, vamos a ver, vertir el agua. Dentro de los envases. Suficiente agua, nada más para que se humedezca el algodón. Podemos ver que el algodón va a absorber el agua perfectamente y los vamos a dejar reposando. De esta manera nosotros vamos a aprender una cosa importante, la reproducción. ¿Cómo se reproduce la vida? Por eso es tan importante muchas veces que nosotros entendamos el hecho de esta interacción tan bonita, de cosas que nos hacen entender los principios de la generación humana, ¿no? Entonces, eso de la reproducción en las plantas, hay de dos tipos, sexual y asexual, o hay algunas hermafroditas también lo existen, pero fíjense cómo se relaciona con los hombres, incluso ustedes pueden platicarlo con sus hijos. Hablar de la reproducción es hablar también de la reproducción de las plantas. Los hombres tenemos una reproducción sexual, somos mamíferos por naturaleza. Hay algunas plantas, en este caso se clasifican en gramíneas. Algunas de las semillas que tenemos duras, como las que estamos utilizando ahora, se llaman gramíneas. Se clasifican de ese modo, pero tienen una reproducción asexual. Sí, interesante, interesante, porque necesita también perforar el, la parte de la semilla. Eso en la reproducción sexual. Pero una vez que crece, vuelve a tirar la semilla. Entonces goza de dos diferentes reproducciones, tipos de reproducción. Eh, pero ustedes pueden platicar con sus hijos acerca de esta reproducción que sí es como la de los hombres, que es la reproducción sexual. Sucede que dentro del granito hay una membrana que necesita ser estimulada para que nazca ese hijito y va a desprender a su madre, que va a ser la semilla, y va a crecer una planta. Entonces, para que se estimule esta membrana, nosotros que hicimos ahora en el experimento, pues estamos utilizando la humedad. Vamos a inflar la semillita hasta que toque esa parte de estimulación y reviente la plantita que lleva adentro. Todas estas granos tienen esa posibilidad de tener, aunque no todos germinan. Es interesante porque no todos germinan. Hay algunos que ya están probados. Hay diferentes pruebas. Ustedes pueden poner dentro del vaso algunas semillas y la que flote no sirve. ¿Por qué? Porque tiene aire, porque ya está perforada. Pero si se va al fondo, esa es una buena semilla, ya que pues tiene la membrana que les comento. Entonces, pues es muy importante que ustedes vayan entendiendo este tipo de conceptos y de manera práctica, ¿no? De manera muy general incluso. Para los niños, a mí me gusta platicar mucho con los niños y enseñarles este tipo de cosas y lo entienden perfectamente, porque tienen esa lógica de la interacción con el mundo y de la interacción con las plantas. Es importante que entiendan que esto será su comida posterior. Si la planta la cuidamos perfectamente, tenemos ese espacio que quedamos en delimitar y lo trasplantamos, pues de alguna manera vamos a tener comida de regreso. Ese es el principio de la agricultura, como les comentaba, y lo hemos hecho muy bien. Hemos que sembramos, lo reproducimos y no lo volvemos a comer. Y así lo volvemos a sembrar y cumplimos con el ciclo. En este caso, con la enseñanza de sus hijos, quien tiene sus hijos desde el año pasado, pues bueno, hemos estado ya dando bastantes clases de ecología y hemos estado interactuando justamente con esta parte que se le conoce como la agricultura familiar. Y bueno, los huertos en casita lo podemos realizar sin ningún problema, ya hemos platicado de eso. Ahorita estamos trabajando un poco también con el desarrollo sustentable para poder tener espacios más verdes, para poder tener lugares más sanos y se hace a través de este tipo de factores. No se imaginan la cantidad de limpieza de aire que puede producir un árbol grande. Entonces, cuidar los árboles, cuidar el agua, tratar los alimentos
cultivar nuestras propias especies, empezar a consumir comida que uno mismo sabe lo que hace y lo que le pone y lo que cuida. Eso es un gran principio y es el principio de la sostenibilidad, que la gente tiene que empezar a aprender este tipo de técnicas y en este caso, pues desde niños siempre se te queda ahora sí que la semillita y va a ser importante porque ustedes mismos van a ver que en el desarrollo de la tierra se va a empezar a reproducir mucho esto y más ahora con esta contingencia que tenemos. Es muy necesario que la gente empiece a tener ese contacto ya que tenemos un cambio climático muy desenfrenado y debido a eso pues tenemos que empezar a cambiar de chip, cambiar un poquito la conciencia y qué mejor que sea con este tipo de técnicas y desde los primeros pasos, los niños desde chiquitos que aprendan a defender la tierra y todo esto que es impresionante el trabajo que se hace con estos niños. Muy bien, por mi parte es todo. Tenemos una clase más esta semana. Vamos a ver qué sucede con nuestras semillas y la próxima clase vamos a tratar acerca de lo que es el agua. El agua es importantísima y también necesitamos aprovecharla. Ahorita estamos en la parte tierra, en la parte alimento, pero vamos a ir a la parte agua. Vamos a ir a conocer el recurso hídrico que tenemos y cómo podemos cuidarlo. Asimismo les voy a enseñar unas técnicas para el cuidado y el buen uso de el agua, de los recursos hídricos y el cómo podemos hacer conciencia con pequeños cambios, pequeños cambios, pequeños cambios y vamos a ir hablando de este tipo de temáticas a la par de que pues nuestras semillas están listas. Vamos a ver qué sucede. Vamos a dejarlas por ahí y las vamos a estar documentando. Se los agradezco. Yo es ahora noche de este lado. Les mando un sincero abrazo y saludos para todos. Hasta luego.